Bueno, pues ya estamos. Una semana más en el Bigote de Abadía y, como es costumbre, con un gran programa por delante. Hoy contamos con un futbolista de nuestra quinta, aunque parezca mentira, que se retiró pues hace 4 días, como quien dice, pero que estuvo 20 años en la élite. Atleti, Levante, Murcia, Betis, Getafe. Vamos, que lo que tenemos por delante es una charla cargada de fútbol y nostalgia. Así que nada, lo que os decimos siempre. Sentaos, estad atentos y abrid bien los oídos porque lo que viene por delante merece la pena. Y este partido va a empezar y lo vamos a ganar. Saca la lata de la nevera. Cuando mi equipo marca un gol, como rue la afición, con el fútbol las penas vuelan, yeah, yeah. Molinero, bienvenido al Bigote de Abadía. Hola, buenas noches, un placer. Nada, el placer es totalmente nuestro, te lo he dicho fuera de cámara ya, que la verdad que contar con un futbolista como tú, que estuvo casi 20 años entre el primer y segundo, entre primera y segunda, y darnos la posibilidad de conocer ese fútbol que, oye, nosotros intentamos estar dentro, pero no pudimos, pues a través de ti, la verdad que es un auténtico placer, así que gracias a ti. Nada, seguramente que tendremos una buena entrevista. Pues seguro que sí, por lo menos por nuestra parte vamos a intentarlo y estoy seguro que por la tuya también y que saldrá esto muy, muy bien. Pero bueno, oye, dicho fue ahora en la intro que somos más o menos de la misma quinta, nosotros del 86, tú del 85. Bueno, al final yo creo que nos ha tocado vivir un poco lo mismo y nosotros recordamos cuando éramos chavales ese Logroñés con las gaunas y ese Agustín Abadía, el Tato Abadía, que es el que da nombre al programa. Entiendo que tú también de joven, ¿no? Tendrías cromos del Tato, le verías jugar. Sí, sí, yo aparte, pues esa época, pues al final era un niño y yo la verdad que desde que nací, pues, prácticamente soy muy futbolero. De hecho, bueno, mi familia me comenta y siempre me ha dicho que el regalo que abundaba en mi casa siempre era un balón y era lo que más ilusión me hacía. Entonces, pues bueno, la verdad que sí, es una época que hemos vivido muy bonita. Yo, pues bueno, tengo la suerte que luego he podido disfrutarla desde dentro, el vivir ser jugador profesional. Me acuerdo cuando era pequeño con mis amigos, pues fíjate, la ilusión que tiene un niño y la felicidad y que eso tiene que seguir siempre. Yo me acuerdo cuando veía el fútbol en la tele, pues lo típico, hablaba con mis amigos y decía, tú cuando seas mayor, ¿en qué equipo vas a jugar? Como nosotros dando por hecho que cuando fuésemos mayores como que íbamos a ser también futbolistas profesionales. Ujú. Y entonces, pues lo típico. Yo al final siempre he sido del Atleti desde pequeño, del Atlético de Madrid, y pues yo voy a jugar en Atleti, pues de otro amigo, pues yo en el Madrid, pues yo en el Barcelona. Y luego, pues mira, tienes esa ilusión, pero una vez que ya te metes en faena, pues te das cuenta lo difícil que es de Ujú. llegar y yo, pues mira, he sido un privilegiado y la verdad que lo he disfrutado mucho y ahora es cuando, a ver, lo he valorado siempre, ¿no? Pero ahora, cuando estoy retirado y ahora que lo estoy viendo desde otra posición, ahora es como cuando todavía le doy más valor a lo que he logrado y a lo que he conseguido. Sí, hombre, joder, no sé en qué entrevista vi hace poco, pues de Gurpegui, decía, joder, es que yo miraba la guía marca y buscaba los de mi año, era el 76, creo. Joder, y del 76 había 10, o sea que de mi año, de todos los que estamos entrenando en mi año, hemos llegado 10 a primera división, entonces le daba mucho valor, es una frase que me gustó mucho, así que nada, jugar en el Athletic sueño cumplido, luego entraremos un poco más al detalle de esos momentos, de ese paso por el Atlético de Madrid B y por esa llegada al Atleti. Y tú, Ujú. Pablo, ¿de qué equipo decías tú que querías jugar? ¿Del Atleti? No, seguro. Del Atleti, no, a ver, yo tengo que decir a Francisco que llevo ahora puesta la del Atlético Madrid, la mítica de Marbella del doblete, Ujú, una porque yo buena soy del Madrid. camiseta. Yo esto es por hacer la pelota al invitado. Como tengo camisetas prácticamente de todos los equipos de la liga, pues hoy me pongo la colchonera, que no me importa, porque además tengo tres más. O sea que. Pues Pero sí, esa, bueno, verdad, aparte esa época de hecho, antes de yo estar en el Atlético de Madrid, yo he sido socio, ¿vale? Y yo un poco, pues la forma de un poco de yo sentir el sentimiento de rojo y blanco, por así decirlo, como se suele decir que del Atleti se nace, no se hace, pues yo de pequeño enseguida me empezaron a llevar al Vicente Calderón, con 8 o 9 años creo que ya fui socio. Y he vivido, pues bueno, la época del doblete, he estado allí viendo muchos partidos, he visto pues la Copa de la UEFA, me acuerdo del gol de Cristian Vieri, que todos lo recordaremos. Bueno, muchos partidos que he vivido allí en el Vicente Calderón.
Y luego, pues bueno, cuando estás en la grada y eres un chaval y luego pasan los años y estás ahí defendiendo esos colores en ese mismo estadio, pues la verdad que imagínate lo orgulloso que te sientes, ¿no? Ujú. Mm. Pues nada, entramos un poco en faena, Molinero. Aquí lo más difícil es hacer memoria y Pablo te va a lanzar la primera. Eso es, Francisco. Vamos a empezar por tus inicios. El Francisco Molinero que no conocimos. Todos sabemos que fuiste un lateral derecho contrastado, que jugaste un pilón de partidos en primera y segunda división, pero queremos preguntarte, ¿cómo era ese Francisco Molinero de pequeñito, de 7, 8, 9, 10 años? ¿Naciste lateral derecho? ¿Eras el típico que jugabas de media punta, de delantero? Porque los invitados nos cuentan de todo. ¿Cómo era ese Pu- Francisco Molinero? Pues os va a sorprender. Yo empecé de portero. Yo era Mm. portero. Sí, porque da la casualidad de que, bueno, yo soy de un pueblo de Toledo que se llama Ontígola. Yo soy nacido en Toledo, pero donde yo he vivido en mi pueblo es Ontígola, que está muy cerca de Aranjuez. Y bueno, pues allí yo siempre de pequeño tenía la suerte que tenía un tío que le gustaba jugar mucho al fútbol y a mí como me gustaba tanto el fútbol, pues yo le seguía mucho. Le iba a ver siempre que podía, tanto él jugaba al fútbol 11, ¿vale? Como al fútbol sala. Y da la casualidad que un amigo allí del pueblo, José Antonio, que era portero, pues me gustaba, me llamaba la atención, sobre todo las equipaciones y los guantes, ¿vale? Pues entonces, pues como yo era muy, muy amigo también de él y de la familia y prácticamente también he estado mucho tiempo, me he criado con ellos, por así decirlo, pues de esto de que te vas poniendo las equipaciones de portero, te vas poniendo los guantes y como que de pequeño me gustaba esa posición, ¿vale? Y empecé de portero. La verdad que no se me da, a ver, no se me daba mal, no se me daba mal. Pero sí que es verdad que cuando jugaba con los amigos, pues lo típico, pues estaba de portero, pues cuando la paraba, pues alguna vez salía con el balón, pues la típica que paras en la portería o dentro del área y te la sueltas y sales a jugar, portero jugador. Y yo, no es por tirarme aquí ningún pegote ni nada, pues yo prácticamente me regateaba a todos y metía gol, ¿vale? Entonces mis amigos me decían, pero tú qué haces jugando de portero, pero tú tienes que ser jugador. Ah, bueno, pues es que me gusta portero. Entonces al año, pues yo tenía, pues eso, 7 8 años y con 9 años, ¿vale? Pues decido bajar, yo estaba en mi pueblo, ¿vale? En Ontígola, pues jugando allí a nivel lo que es el colegio, no jugaba en ningún club. Jugaba allí más o menos en el colegio, con mis amigos, y al año, con 9 años pues decido bajar a jugar al fútbol 11, a un equipo de allí de Aranjuez, y lo hago de jugador. Y a partir de ahí, pues bueno, empiezo jugando de defensa, me acuerdo que jugaba defensa central, pero en esa época se jugaba mucho, fíjate, joder, somos un poco antiguos, la verdad, lo que voy a decir. Se jugaba con libre, Libre. ¿vale? Se jugaba Sí. con dos centrales y el libre. Yo era el libre. Claro, es verdad que con mi edad estaba muy desarrollado y tenía mucha, mucha fuerza y pues mucha potencia, mucha velocidad. Pues imagínate, yo cogía el balón, hacía una cobertura, ¿vale? Pues no sé, una cobertura al carrilero derecho, imagínate en el córner, prácticamente en el córner. Sí. Pues era capaz de coger el balón ahí y era capaz de llevarlo a la otra portería. O sea, hacer una jugada de ataque y que una ocasión de gol o un gol. O sea, unas auténticas locuras. Entonces, claro, pues yo ahí la gente empezó un poco a decir, pues, este chaval, ¿de dónde ha salido este chaval? Y estoy un año en ese club, ¿vale? Y al año siguiente me voy a otro club, que ese club se llamaba el Cuesta de la Reina, que era un equipo de Aranjuez, y al año siguiente me voy al Real Sitio de Aranjuez. Y en ese club, pues yo jugaba de defensa, pues en ese club me deciden ponerme pues lo que es más ofensivo, por la potencia que tenía, la velocidad, el disparo, y me ponen lo que es más de media punta o banda derecha. Claro, ese año pues me da por meter goles, hacer asistencias, y a mitad de la temporada es cuando llamé la atención del Atlético de Madrid, del Atlético de Madrid. Me acuerdo que la manera de firmarme el Atlético de Madrid, pues evidentemente estaba el encargado en ese momento, Antonio Seseña, que le estoy muy agradecido de Ujú. toda mi carrera, una eminencia en Atlético de Madrid a nivel de cantera. Pues jugando en el Colegio Amorós, no sé si os suena el Colegio Amorós, lo que era como una especie de filial del Atlético de Madrid. Ujú. Pues después de ese partido jugar allí, pues me viene Manolo Viñas, que en paz descanse el hombre, y David, que era también el entrenador de ese equipo del Atlético de Madrid, de la Levín, y preguntan por mí.
allí preguntan por mí, que quién era el 15, que yo jugaba con el 15, quién era el 15, quién era el 15 y nada, yo cuando salgo del vestuario pues me hablan conmigo, oye, ¿tú eres el 15? Sí, yo, ¿cómo te llamas? Pues me llamo Francisco Molinero, ¿qué edad tienes esta? Vale, vale. Y a las pocas semanas pues contactan conmigo y un poco pues como que me quieren incorporar para jugar el torneo de fútbol 7, estos torneos famosos que hay de los Mm, niños, que hay de internacionales o a nivel nacional, el famoso torneo de Brunete sí. pues para ese torneo. Y ahí es un poco, estoy un poco enrollándome, pero bueno, es un poco mi historia y cómo empiezo, cómo son mis inicios a nivel, cómo es el inicio de Molinero. Ujú. Sí, nosotros conocemos el torneo Brunete porque como buenos santanderinos vivimos aquel año 96 con Jonathan Valle, que era una figura maradoniana dentro de Sí, lo que es sí. nuestra Mm. comarca. Y ir a ver a Jonathan Valle se convirtió casi en un hobby de cualquier ciudadano. Recuerdo, aparte con Jonathan, fue compañero mío en Málaga. Yo luego coincido con él y bueno, coincido también antes en categorías inferiores de la selección española y demás. Y justamente el año siguiente, o yo creo que ese año, no sé si el año siguiente es cuando yo juego yo jugué el internacional. Yo jugué en Lezama, vamos en Lezama, que era internacional. Y bueno, pues la verdad que, pues imagínate, pues una experiencia pues brutal. Claro, cuando ya empiezas a jugar en el Atlético de Madrid, creo que ahí coincides con los Toché, Gavi, Fernando Sí, sí, Torres, que sí. hablaremos también con ellos. ¿Cómo era jugar ahí? ¿Te temblaban las piernas en plan, hostia, esto ya no son el equipo de mi pueblo, de mi barrio, esto ya es el Atlético de Madrid? ¿Cómo vivía un niño de 11 años eso? Bueno, al final está claro que para mí el cambio pues es un cambio grande y tienes que estar muy preparado para ello, ¿no? Es verdad que yo siempre pues he sido un chaval muy tranquilo, un chaval que muy responsable, porque pasas de estar jugando con tus amigos en tu pueblo prácticamente a estar defendiendo una entidad como el Atlético de Madrid, ¿vale? Y a que te vean en la tele, a que ya medio te conozcan, a que ya vas por el pueblo, mira, Molinero, mira tal, Entonces, tienes 12 años, entonces eso es como, uff, que aquí pasa algo. Y sí que es verdad que luego, pues cuando llegas al Atlético de Madrid, empiezas a ver los entrenamientos, la metodología, empiezas a ver un poco, pues todo muy diferente porque dices, joder, aquí hay mucho nivel. Piensa que ahí, pues están prácticamente los que se consideran que son los mejores para el Atlético de Madrid, ¿vale? Imagínate lo que abarca un club como el Atlético de Madrid, pues a nivel nacional, que ya firma de todo, ya no solo hay jugadores de Madrid, ya hay jugadores de Andalucía, de Galicia, de Castilla y León, o sea de la Comunidad Valenciana y hay jugadores a nivel nacional de todos los sitios. Entonces, pues es un salto importante, pero bueno, yo al final he tenido la suerte que siempre he tenido estar rodeado de muy buenos profesionales a nivel de entrenadores, de formadores, de jugadores, o sea, gente del club. Me han tratado muy bien y yo por eso, de verdad lo digo, no es porque sea del Atlético de Madrid, pero es que el Atlético de Madrid me ha formado todos los aspectos y sobre todo me ha formado como persona, porque piensa que yo estuve allí 11 años, si no recuerdo bien, 11 12 años, y entonces he pasado por muchas etapas, he vivido con mucha gente y muy agradecido porque entré con 12 años, salí con 21 o 22 prácticamente, eh, y piensas que, pues eso, hay muchos años que no dejas de ser un chaval y hay que hay que estar muy encima de esos chavales, cuidarlos y en ese aspecto, pues el club y todas las personas que han rodeado al Atlético de Madrid lo hicieron en su día. Ujú. Ahora quiero recordarte una figura imponente que coincidió contigo. El otro día me metí en tu perfil de Instagram y tienes un carrusel de fotos de todas las categorías inferiores del Atlético de Madrid. Y siempre había contigo, no al lado, pero en la foto de equipo, un chico pecoso, piel pálida y que corría que se las mataba, Fernando Torres. Mm, Cuando coincidiste con él, que yo creo que fue desde cadetes hasta División de sí, Honor, he leído, tú mm. veías que Fernando Torres decías, hostias, este tío va a ser el día de mañana un figura mundial seguro, o cuando lo tenías que marcar en los entrenamientos, ¿podías con él? ¿Cómo era, Fernando? Sí, se veía diferente, se veía diferente. Y Fernando a nivel físico, a nivel de fuerza con esa edad y a nivel sobre todo de velocidad de ejecución, ¿vale? Que la diferencia sobre todo en el fútbol, la diferencia es la velocidad que tú piensas y ejecutas, ¿vale? Y Fernando eso lo tenía, pues lo hacía a una velocidad pues que a esa edad no es lo normal hacerlo y era muy bueno, muy bueno.
Cuando Fernando arrancaba, cuando Fernando te amagaba, cuando iba arriba, cuando... Es que era muy bueno. Y de hecho se veía que iba a ir pues para arriba como la espuma. La verdad que no me... Te sorprende bueno, que fuese tan rápido, pero sí se veía que iba a llegar donde ha llegado y evidentemente, pues mira, yo la verdad que encima es una persona con la que he tratado mucho, con su familia y demás, y qué voy a decir de Fernando. Un señor de la cabeza a los pies y me alegro muchísimo por cómo le va ahora a nivel el tema de entrenador, a nivel de entrenador, pero vamos, ya te digo que se veía de lejos. Esos son fáciles de ver. Esos son los fáciles de este chico va a llegar. Ha sido a gusto, la verdad. Pero bueno, cualquiera le dice algo malo ahora, también te digo, que se ha puesto que no veas. Oh, sí, la verdad que sí. Por eso lo estoy aquí un poco adornando. Sí, a ver si nos pilla que con un brazo nos hace polvo solamente, pero bueno, Sí, sí, sí. Está un poco fuerte, la verdad. está un Solo poquito, poco. sí. Está bueno. Nada, nos vamos un poco a la 2004-2005, ¿vale? Tu primera temporada en primera, ¿vale? En el que, bueno, pues estás un poco a caballo entre el filial Mm. y el primer equipo, y me gustaría preguntarte cómo fue esa llegada o esos primeros días al vestuario. Al final, un vestuario con pesos pesados como Antonio López, Perea, Ujú. Simeone, que estaba en aquel equipo, Aguilera, Ibagaza, Leo Franco. Bueno, un poco cómo te sentiste tú cuando entras por primera vez en ese vestuario y ves a tus futbolistas y dices, pues tengo que jugar aquí y compartir el día a día con ellos. A ver, yo es lo que te digo, yo siempre, y es un poco que hoy en día a la juventud, sobre todo, a ver, que no, que creo que ya no es el que sea así toda la juventud, ¿vale? Pero yo en mi época, claro, yo veía a esos jugadores y yo los veía en la tele o en el campo. Y para mí eran ídolos. O en los Ujú, cromos eran mis ídolos. Entonces, pues imagínate cuando yo tengo la suerte de entrar por la puerta de ese vestuario y verlos en directo y sentarme con ellos e interactuar con ellos y entrenar con ellos. O sea, para mí era un privilegio, un privilegio y yo ujú, era la persona más feliz, y pues imagínate, yo callado, en un sueño, con un respeto máximo, valorando dónde estaba. Entonces, pues era algo flipante, flipante. Por eso hoy en día, pues a lo mejor que ha cambiado un poquito ciertas cosas de la sociedad o de los chavales, hago un poco un llamamiento a esos chicos que están que son jóvenes, que están ahí, pues en esos equipos, esos filiales que están o que suben, que valoren mucho el estar con esas personas o esos compañeros a nivel profesional, que lo valoren y que lo disfruten, porque estar con esa gente tienen que verla como ídolos, que tienen que ser sus ejemplos, decir, yo quiero ser como este, yo quiero llegar y ser como este de jugador. Y yo en ese sentido, pues lo vivía y era mi forma de sentir. Yo llegaba al vestuario y digo, joder, yo quiero ser la carrera que ha tenido Aguilera, que ha tenido el Cholo Simeone, que veías ahí a Antonio López, que era más o menos joven de ese equipo, y la trayectoria que llevaba, y ya internacional, y pues veías a Leo Franco, veías a García Calvo, a gente que dices tú, joder, que los has visto mucho. Que ujú, los has visto mucho en la tele, lo que te he dicho, yo lo veía en la tele, en los cromos, yo jugaba en las chapas con ellos, es que entonces pues verlos luego y entrenar con ellos y que te dieran un pase y que te dijesen, oye chaval, oye Molly, pues para yo pues un sueño. Entonces, para mí esos primeros días pues fue algo pues muy bonito y que aprendí muchísimo y sí que verá que luego pues oye, te vas haciendo ahí en el día a día, eres uno más, vas entrenando, vas viendo que respondes al nivel, que evidentemente tienes que aprender muchísimo, porque ujú. es así, pero con esa gente pues aprendes más rápido. Sí. ¿Recuerdas de alguien que te ayudase especialmente o que te echase un cable al principio del que aprendiste mucho? Me ayudaron todos, pero sí que es verdad y no es porque ahora esté con él trabajando, que en la agencia y demás, Antonio López me ayudó mucho. Antonio López Ujú, me ayudó muchísimo, muchísimo. Fue como un hermano mayor para mí. Y de hecho sí, sigue siendo mi hermano mayor. Porque yo recuerdo que fue verme o no sé si le caí bien o no lo sé. Hicimos muy buena relación. Fíjate que él es mayor que yo, nos llamo tampoco mucho, pero bueno, él al final era más mayor que yo y fue verme y Antonio era mucho de la expresión juvenil, te llamaba así mucho juvenil.
y juvenil, tú conmigo. Y eso, yo con él. Y de hecho me quedaba con él, me llevaba a comer, me quedaba en su casa, llamaba a mi madre, a mi familia, oye, que hoy, porque yo me iba a Madrid, pero volvía a mi casa a entrenar, que estaba a unos 40 minutos más o menos. Ujú. Antonio, yo me quedaba en casa de Antonio. Ah, no, que a mi madre, llamaba a mi madre, a mi familia, que se quede aquí conmigo, no te preocupes, que está conmigo, que yo lo cuido bien. Y pues imagínate, pues yo estando con un jugador, conviviendo 24 horas con un profesional así, en el día a día, pues bueno, pues fue algo, yo le estoy muy agradecido y yo siempre se lo he dicho y se lo diré que para mí es algo que no voy a, es algo inolvidable. Y me han tratado todos muy bien, me han tratado muy bien. A mí siempre en el primer Ujú. equipo, todos los jugadores que he tenido, todos. No te puedo nombrar muchos, me han tratado muy bien, pero sí que es verdad que un poco la figura de Antonio la resalto un poco porque con él he convivido mucho, 24 horas en su casa, en las habitaciones, en la concentración, o sea, al juvenil no le daba ni un metro. Juvenil, aquí. Y nada, tú mira, tú aprendes. Tú aprendes al que lleva la joma. Él siempre ha tenido joma. Y, y la verdad que muy bien, muy bien. Sí, genial. Oye, pues nada, hablábamos al principio de, ¿no? De que cuando tú eras niño decías, no, pues mi sueño es jugar en el Atlético de Madrid. Entonces, quiero viajar contigo ese 25 de septiembre del 2004, cuando debutas en el Vicente Calderón contra el Villarreal. Hmm. ¿Qué sientes cuando estás en el campo y miras y ves la grada y ves el estadio y... A ver, me pongo un poco, sí que es verdad que durante los días previos, pues sale ahí un poquito, o yo podía ver que podía jugar, ¿vale? Porque los entrenamientos y la forma, el míster que era César Ferrando, pues cómo me hablaba, el cuerpo técnico, un poco yo veía que digo, ostras, parece que están un poco bastante encima mía para este partido. Me acuerdo que estaba Miguel Bastón, que era preparador de porteros, y yo siempre he tenido muy buena relación con él porque he convivido con él en categorías inferiores, sobre todo en el filial, y me venía y me decía, "Ay", así como él era gallego y tal, y me soltaba un comentario, "¿Cómo está, chico? ¿Cómo está el chaval? Ay, ¿Qué? ¿Qué, Moli? ¿Qué?". Cuando entramos a lo mejor en el estadio, ¿tú aquí qué? ¿Tú aquí vas a ser igual de valiente o aquí te vas a poner un poquito nervioso? Cosas así que tú dices, me las iba tirando, ¿sabes? En plan, para que, oye, chaval, estate preparado porque al final yo estoy en información, porque puede ser que el sábado pues que estés ahí. Entonces luego yo me acuerdo que ese partido ya entramos entro en convocatoria y ya un poco pues en rueda de prensa el míster dice algo, que sí, entra Molinero, me acuerdo que también entró Braulio en convocatoria y un poco pues ahí le hacen un par de preguntas y demás por el tema de los canteranos y bueno, como que dejó un poco abierta la opción de que alguno de ellos iba a jugar de inicio. Y tuve la suerte que fui yo y pues imagínate, yo cuando me dice que voy a ser titular, ¿vale? Que me lo dice antes del partido en el vestuario, pues yo ahí pues flipo. Ahí y en el túnel estoy nervioso, ¿vale? Reconozco que estoy nervioso ahí entre nervioso y con ganas, ¿vale? Pero sí que verá que cuando ya voy a salir me acuerdo de Vicente Calderón, las escaleras, cuando ya vas a salir subes por las escaleras para salir al campo, ese momento, cuando voy subiendo y voy viendo el estadio, que ya con gente que va entrando, digo, "Hos- perdón por la expresión, Mm. hostias, Moli, que estás aquí, hostias", y cuando sales ahí y tal, y digo, joder, esto impone, ¿sabes? Esto impone. Pero una vez que ya empezó el calentamiento y demás, súper bien. Y en el partido, muy tranquilo. O sea, en el partido, muy tranquilo. No, de verdad que te lo digo, no estaba muy nervioso. La previa sí. O sea, lo que te estoy contando es real. Y es como lo sentí. Pero una vez que empezó el partido, pues súper bien. Y cuando acabó el partido, pues como que, o sea, nerviosismo, esa tensión, como que me dio un bajón y luego toda la gente que me llamó, me escribió, eh, una locura. Yo ahí también dije, "Puf, vaya subidón de todo", pero bueno, es algo que, pues eso, un bonito recuerdo que queda ahí y va a quedar para mí para toda la vida. Yo, Francisco, claro, he visto datos en la página B de fútbol y tu debut fue contra el Villarreal, que ya era un equipo bueno. Luego, además, juegas Sí, en Anoeta contra la era Real, o sea noveta. que te ponían grandes retos, ¿eh? No te lo ponían nada, nada fácil para debutar.
Sí, me acuerdo que ganamos 1-0 al Villarreal en casa con gol de Salva Ballesta y luego la siguiente semana, pues prácticamente lo que se suele hacer muchas veces, repite el mismo equipo y jugamos en Anoeta, que perdimos 1-0. Marcó Kovacevic. Además, en ese gol no estoy yo bien en el gol, lo reconozco. No termino, es un centro a segundo palo a ver, es verdad que Kovacevic creo que me saca algunos centímetros, ¿no? Da la casualidad de que cayó el balón, cayó allí y nada. Pero sí que imagínate, el segundo partido, jugar allí en Anoeta y igual un partido en la Real Sociedad que pues, con grandísimos jugadores como Karpin, como Kovacevic, imagínate, jugadores míticos que has visto 20.000 veces y estás ahí. Y cuántas veces yo en la tele he visto jugar a la Real Sociedad en el campo de Anoeta y tú estás ahí. Y cuando estás ahí en el césped y lo ves y dices, madre mía, si yo lo he visto esto en la tele y cómo cambia la perspectiva cuando estás en el césped a la tele. Entonces, pues eso, pues recuerdo muy bonito, muy bonito. Claro, es que estoy viendo que el siguiente partido que juegas con el primer equipo es nada más y nada menos contra un equipucho como el Real Madrid. Eh, ¿Cómo es jugar contra el Madrid? Es verdad que sales en la segunda parte, sustituyes a Aguilera, a tu recambio Sí, natural. ¿Cómo es jugar contra el Madrid de esos galácticos? Estaban un poco de capa caída, pero debían de ser la hostia. sí, no, pero nos ganaron 0-3, ¿sabes? Sí, Y la verdad que ese día, mira, ese partido, me acuerdo que esa semana Carlitos Aguilera llevaba ahí con molestias toda la semana, estaba ahí un poquito que bueno. Y sí que es verdad que yo también estaba ahí con esas opciones de poder entrar. También estaba, que yo recuerdo siempre estaba también Juan Velasco en el lateral. sí. Y sí que es verdad que el día antes, ¿vale? En rueda de prensa, el míster dice que le preguntan por eso, porque había estado un poco entre algodones Aguilera y demás, y le preguntan quién jugaría en caso de que no jugara o tal, no sé exactamente. Él dice, va a jugar Molinero, va a jugar Molinero. Escucha, cuando yo no, claro, yo estaba en el vestuario. Yo salgo del vestuario, yo me voy a mi casa y me viene el jefe de prensa, que era Antonio Sanz, y me dice, Molí, apaga el teléfono. Digo, ¿eh? Dice, oye, apaga el teléfono. Digo, ¿qué pasa, Antonio? Pues que el míster le ha preguntado al míster y ha dicho esto, que ahí tienes muchas posibilidades de jugar, que hoy jugamos domingo. El domingo el derbi. Que me quedo así, digo, y claro, yo imagino. Sí, sí, escucha, apaga el teléfono que te van a querer llamar todos y ya me están diciendo que te van a llamar todos los periodistas, toda la prensa. Te he dicho que no, pero tú apaga el teléfono, porque sabes que siempre alguno te salta. Vale, vale, apaga el teléfono. O sea, al día siguiente, una página entera de toda la prensa, con una foto mía, de qué posibilidad de que, pues eso, nada, mm, el chaval que puede jugar, le tocaría marcar pues imagínate, pues, Figo, Roberto Carlos, pues claro. Pues digo, madre mía. Y llegó el partido y es verdad que salió de principio Juan Carlos Aguilera, pero no terminaba de estar bien y en el descanso, nada más terminar, pide el cambio y me mandan a calentar rápido que voy a salir. Pues imagínate. Imagínate, cuando estás ahí te encara un tal Luis Figo o te encara un tal Roberto Carlos o vas a presionar a un tal Zinedine Zidane. Pues nada, pues la verdad que ese día, la verdad que sinceramente, sobre todo en el primer tiempo, fue una locura lo que paró Iker, lo que paró Casillas, fue una locura. Lo normal es que no fuésemos 3-1, porque la primera que tiene el Madrid la enchufa, verdad que metió un golazo, creo que fue Zidane, si no recuerdo, el que mete. Pero tenemos ocasiones y Casillas las para, pues bueno, pues como las ha parado siempre, la verdad, que ha sido muy bueno. Y nos vamos con 0-1 y luego el segundo tiempo, pues tenemos la suerte de intentar apretar bien, pero te llega el Madrid, lo que es el Madrid, que eso no lo ha cambiado nunca y tiene jugadores muy determinantes y nos marcó el 0-2 y el 0-3. Joder. No, ¿Cómo te Pero me acuerdo perfectamente. Luego es verdad que semanas después, porque claro, eso fue contra el Madrid, luego juegas contra Getafe, Málaga, pero luego hay un partido contra el Barcelona en el Camp Nou. Claro, y ahí juegas de titular los 90 minutos. Era un Barça que yo me acuerdo que fue campeón de Champions ese año. Era el Xavi, Deco, Juli, Eto'o, Ronaldinho.
Y claro, ahora recordando un poco la alineación, tu lateral derecho, entiendo que el rival sería Ronaldinho a cubrir. Ronaldinho, ¿Cómo viviste Ronaldinho. eso? Nada, pues imagínate, de Ronaldinho encima en ese momento era el mejor jugador con muchísima diferencia sobre el resto, para mí, ¿eh? Para mí. Y ese el Barça, pues volaba, ese el Barça volaba, volaba. Pues nada, pues llega esa semana, pues igual. Oye, chaval, que a mí me hacían, pues, como era el chaval, el joven, bueno, chaval, el domingo te toca bailar con el más guapo. Y digo, ya, ya. Pues nada, pues imagínate, ya te va. Sí que es verdad que me lo dijeron más con más tiempo, ¿vale? Y pues nada, pues cuando llega ese, te vas preparando, te vas mentalizando y pues cuando llega ese momento que estás ahí igual en el Camp Nou, que sales a un campo pues mítico, pues qué te voy a decir. Estás ahí en el túnel del vestuario, miras para la derecha y ves ahí a todos esos jugadores y yo sobre todo miraba al que me iba a mi pareja de baile, que va a ser Ronaldinho. Pues nada, pues a competir y sí que tengo que decir que le hice un muy buen marcaje y hice un señor partido, la verdad. Me salió un muy, muy buen partido, muy buen partido. Y de hecho creo que fui bastante ganador en los duelos con él, a nivel de lo que es defensivo, ¿vale? Lo que es defensivo. Es verdad que hubo jugadas que, recuerdo jugadas que estábamos con dos, tres y salía con una potencia que yo decía, madre mía, este tío no lo paras, este tío necesitas aquí un camión para pararlo. Y yo creo que ya así lo traspasa. Es una locura cuando arrancaba, qué potencia, que era una pasada, una pasada. Porque es verdad que cuando ves el fútbol en la grada, pues tú ves más o menos cómo son los jugadores, o ves cómo, pero de velocidad me refiero, pero cuando Sí, estás ahí, al lado de ellos, ahí es cuando ves la diferencia de un jugador a otro de eso, de como un jugador de top top a un jugador muy bueno, porque todos los jugadores que están a nivel profesional son buenísimos, sí. pero hablo de la diferencia de los top. Y sí, pues mira, tuve la suerte de hacer un buen partido en individual, colectivamente también, que ganamos 0-2 con 2 goles de Fernando. Sí, Oye, pues mira, puedo decir que he ganado en el Camp Nou. es verdad, Que hay muchos jugadores que han jugado 30 veces más que yo allí y no sí, soy capaz ni de empatar. es verdad. Y ahora quería repasar contigo, Molidero, pues después del Atlético de Madrid, pues te toca hacer las maletas y pasas por bastantes equipos. Primero con Sí. 21 añitos por el Málaga, luego tienes la Mm. experiencia en primera del Mallorca, Levante en segunda otra vez, luego jugas en el Dinamo de Bucarest, en el que jugas incluso Europa League, y hasta Sí. que por fin llegas al Huesca ya con 25 añitos y, bueno, jugador hecho y ya juegas los 37 partidos de titular con Onésimo como Mm. entrenador del Huesca. ¿Cómo recuerdas esta temporada y qué nos puedes contar de Onésimo? ¿Cómo era el Onésimo entrenador? Pues es verdad que, un poco resumiendo lo que has comentado, ahí hay unos años que es verdad que no termino de tener esa estabilidad de estar en un sitio fijo. Y no, también hay sitios ahí que yo tenía la opción de poder tener esa continuidad, pero pues, oye, esto es al final muchas veces una negociación y tema de renovaciones, pues a veces no llegas a un acuerdo y no renovaba y tenía que salir de ese club. Pero sí que es verdad que yo veía un poco que quería buscar esa estabilidad, ¿vale? Y cuando llego a Huesca, que vengo del año anterior de jugar Europa League, de jugar en primera división en Rumanía, de estar fuera, oye, en una competición buena, pues cuando vienes aquí no fue tan sencillo el volver. El Huesca, la verdad, que apostó por mí y la verdad que ese año me fue muy bien las cosas. Onésimo, la verdad que fue un año también que hicimos una temporada muy buena. La experiencia fue buena. De hecho, recientemente he coincidido con él, estoy coincidiendo con él, que estamos jugando con los veteranos de AFE, ¿vale? La selección de veteranos de AFE y él muchas veces viene como de entrenador en el cuerpo técnico y recordamos algunos momentos de ese año. Y la verdad que ya te digo que como experiencia y demás fue muy buena a nivel individual porque yo venía buscando algo que me diese sobre todo esa estabilidad de jugar partidos, ¿vale? Y ahí tuve la suerte de hacerlo y luego a partir de ahí sí que tuve la suerte de poder caer en un sitio donde tener esa estabilidad.
Ujú. ¿Qué tal Onésimo? ¿Sigue regateando también? Porque estuvimos con Sí, Portugal y nos dijo que es una baldosa. Onésimo es un genio, sobre todo en salidas de contarte anécdotas o hacer chistes, es un genio, o sea, es muy rápido. Es un fenómeno, es un fenómeno. Porque tiene muy buenas salidas y nada, ahí ese año como a nivel de entrenador, muy bien, porque el equipo funcionó mucho, que era un equipo muy vertical, muy directo y la verdad que ese año teníamos jugadores por banda muy verticales, muy eléctricos, teníamos un punta muy referencia, o sea, muy bien. Fue un año que estuvimos ahí muy cerquita de esa zona de playoff y la verdad que contento. Ese año fue en todos los aspectos muy bueno. Y con Onésimo, pues muy bien, a nivel personal y a nivel de entrenador, pues muy buena experiencia. Sí, me imagino que después en el Murcia, cuando vuelves a coincidir con el Onésimo, pues sería una alegría, ¿verdad? Sí, lo que pasa que fue una época difícil cuando coincido con él. Fue una época que no estábamos bien a nivel de resultados y el equipo ahí pilló el equipo en un mal momento, en un mal momento. Pero sí, bueno, al final es como todo. A veces el fútbol, por desgracia, sobre todo para los entrenadores y en general, funciona por resultados y a veces, pues oye, los resultados son los que mandan y ya veis que en el fútbol, pues sobre todo últimamente todavía más, hay muy poca paciencia y es así, los resultados son los que mandan y ahí no hubo buenos resultados y la verdad que una pena, pero sí, como míster o como tenerlo, trabajarlo, pues también una alegría porque al final cuando trabajas con alguien que ya conoces, pues oye, tienes ese un poco esa ventaja o esa confianza de saber un poco cómo puede trabajar. Luego no quiere decir que te vaya a poner o que vayas a... Porque yo tengo entrenadores que pues los conocía y no me han puesto. Pero sí que es verdad que por lo menos en el día a día sabes cómo va a ser el funcionamiento, que eso también es importante. Ujú. En la 2013-2014 desciende el Murcia de categoría, desciende de segunda a segunda B y te llega la llamada de la temporada siguiente del Betis, un Betis que había estado varios años en primera, que bueno, pues ese año circunstancialmente estuvo en segundo y un Betis con el que conseguisteis el ascenso. Aquí te quería preguntar sobre todo por un nombre propio, porque es verdad que bueno, era un Betis superpoderoso con Rubén Castro y Jorge Molina arriba, con grandes jugadores, pero te quería preguntar por la llegada de Pepe Mel. Él llega como a mitad de temporada más o menos, no estabais mal, pero igual estabais un poco más abajo de lo previsto, creo que estabais en playoff o en esa zona y demás, pero llega Pepe Mel y ahí pegáis un estirón hasta arriba hasta que conseguís el ascenso con 84 puntos. ¿Cómo fue esa llegada de Pepe Mel y qué os transmitía en el vestuario para conseguir el objetivo? Bueno, Pepe al final en Sevilla y en este caso en el Real Betis es una figura muy querida y ya él ya había pasado por el club, ya había vivido diferentes etapas. Pues bueno, al final la gente lo quería mucho y también había vivido ya un ascenso. Entonces, pues bueno, creo que la llegada de Pepe pues fue algo que la afición quería, que todo el mundo pues estaba pues más que contento con su llegada. Y sí que verá que justamente él llega cuando ya veníamos que antes de que coja Pepe el equipo, tuvimos a Juan Merino que hicimos 4 victorias seguidas y Ujú. ya viene Pepe después del parón, antes del parón de Navidad creo que viene y ya empieza después del parón como ahora, cuando que queda una jornada, después del parón de Navidad, ya es cuando coge el equipo Pepe. Y allí, pues bueno, sí que es verdad que al principio también con Julio Velázquez, es verdad que sobre todo no terminamos no es que estuviésemos mal, ¿eh? Pero sí que verá que veníamos, sobre todo yo no estaba, pero la anterior temporada fue el año que el club hace la peor puntuación de la historia, descenso, que con la eliminación en semifinales, si no recuerdo bien, por penaltis con la Sevilla de la Europa League. Fue un año muy malo a nivel de club y esa presión y esa, digamos, por así decirlo, esa frustración, ¿vale? Que había pues la tuvimos desde pretemporada, un poco todo al principio de pretemporada y porque normal, allí la gente del Betis es muy del Betis, es muy pasional y es un sitio de los que también te marcan en todos los aspectos
que ves como que sentimiento por un club que pues algo es la leche. O sea, Ujú. la gente del Betis es una locura. Entonces, pues bueno, es verdad que al principio pues costó un poco y sí que luego pues ese cambio, lo que te estoy contando, y sí que es verdad que luego ya a partir de la segunda vuelta fue, o sea, fuimos como aviones para arriba. Eso es, conseguís el ascenso y te plantas en la temporada siguiente como, por decirlo así, tu vuelta a Primera División. Claro, Sí, entiendo que vuelves a Primera División con 30 años, o poco o nada tendría que ver con el molinero que estaba en Atlético de Madrid o en el Mallorca con 20, 22 añitos. ¿Cómo mm. notaste tú esa diferencia de decir, joder, ya tengo 30 años, vuelvo a Primera División? Esa diferencia con el molinero de cuando debutabas y esos primeros partidos. Hombre, te ves ya estás más hecho, ¿vale? Ya te ves más hecho, te ves ya, pues, te hablo en la posición que yo jugaba de lateral, pues te ves, pues, cuando, pues, más tranquilidad a la hora de, pues, defender una acción, de perfilarte, de un poco, pues, de cuando tienes el balón en los pies, te ves ya con más pose, ¿vale? No te ves con esa, a lo mejor cuando eres chaval, pues que sí, que a lo mejor en tema físico, pues todo es más rápido, pero sí que verá que a lo mejor en esa colocación o en ese, digamos, pues saber estar, ¿vale? Te hablo desde la posición mía, de que he jugado, pues ya te ves de otra manera, estás más pendiente de todo, de la línea, de las distancias, pues eres un jugador más hecho, más hecho. Ujú. Yo, Francisco, quiero recordarte de las 2 temporadas del Betis, 2 cosas de tu primera temporada en el equipo sevillano. La primera, ¿nos puedes contar la sustitución más extraña que has vivido en tu carrera? ¿Qué te pasó en el equipo verde y blanco? ¿Qué pasó ahí? Pues esa buena. Pues nada, pues cosas que a veces pasan en la vida y ya está. Pues recibo un golpe en la ceja, ¿vale? Un codazo que me abre la ceja y me provoca pues una brecha. Nada, pues salgo, me atienden, pues, me tapan un poco, al final con la sangre pues mancho la camiseta y me cambian la camiseta, ¿vale? Yo tenía otro juego, me cambian la camiseta, me ponen el vendaje y bueno, yo sigo jugando. Pues esto de que al filo del descanso, más o menos, no faltaba muy poco para el descanso. En una falta, un balón parado, me viene el árbitro y me dice que tengo que salirme porque al cambiarme otra vez la camiseta, que tengo mancha la camiseta, y no tenía mancha muy poco. Y quedaba el descanso y le digo, espérate, que ahora me cambio, que encima estoy aquí con las cejas reventadas. No, 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 tienes que salirte. Encima era un balón parado en defensa, íbamos 2-1 con el Numancia en casa, el nerviosismo y quedaba muy poco. Entonces, era una acción que íbamos a defender con 10. Y yo le decía al árbitro, digo, espérate. Y, no, no, que va. Pues ya sabes muchas veces que a veces los árbitros de estas cosas son las que, joder, que no entiendo. O sea, sí, me da igual que sea el protocolo, que lo que diga, pero joder, sea un poco más permisivo, más persona. Pues de esto que me salgo fuera. Y yo salgo, me quito mi camiseta y digo, "Venga, dame mi camiseta, dame mi camiseta". Pensando que había otra camiseta. Que la camiseta estaba, pero no estaba en el estadio. Estaba en la ciudad deportiva, que está muy cerca del estadio. Claro, había dos juegos míos ahí en el estadio, ¿vale? Con el que salí y luego el primer cambio que hice. El otro juego, pues tenían que ir allí en el estadio no habían llevado, oye, cosas que pueden pasar, que ya no creo que hayan pasado más veces, siempre hay una primera vez para todo. Pues nada, pues yo me quito y veo que no me traen la camiseta. Digo, ¿qué pasa? No, no, espera, espera. Y pues, imagínate, minuto 44, como que, no, no, que espera, tal, que. Pues ya veo que luego me sacan con una camiseta que habían recortado de un compañero, que había recortado el dorsal para que se viese el dorsal de la. Bueno, hacen ahí una locura. Y con la casualidad de que digamos, las manualidades que hacen cuando quitan el dorsal, pues al ponerme esa camiseta de otro compañero con el agujero en su dorsal, cuando me la pongo, pues se queda, digamos, se tapa la M, ¿vale? Sí, Y se queda Olinero. Se queda sí. Olinero y el 2. Pues tú imagínate
la guasa en Sevilla después de todo eso. Olinero, olinero, olinero. Vale, que no, pues será que no hay guasa ahí en Sevilla. Pues nada, esa fue la anécdota. Coño, me cambiaron. O sea, yo allí intentaba que no me dejaban jugar cuando vi allí el cuarto, esto que es la chapú. Nada, el míster se puso, imagínate, era el minuto 40, llevaba 5 minutos fuera, con uno menos, con 2-1, la gente apretando, que llegó y me cambió. No espero ni al descanso. Me cambió, me cambió y yo allí, pues fíjate, me la comí con patatas. Digo, ¿será posible que me cambie aquí con las cejas reventadas y que me cambie porque no tengo otra camiseta? Y encima con la guasa después, ¿sabes? Pero bueno, una anécdota más de las muchas que puedo tener. Sí, la verdad es curiosa. Además, el que quiera verlo en YouTube sale, pones Molinero Betis camiseta y sale la entrada, el codazo que te da palanca, Sí, luego la sí. sangre, sale todo y luego la chapuza de recortar la camiseta de tu compañero y casi lo hacen bien porque es verdad que no ponía Molinero, ponía Olinero, joder, Sí. por poquito lo hacen bien. Nada, pero que no podía, porque al final, que luego es verdad que te pones una camiseta de otro compañero y tú le dices al árbitro que, oye, que estoy con esta camiseta y que creo que podréis hacerlo, pero en ese momento imagínate, mucho nerviosismo y demás, pero nada, una anécdota. Una anécdota. Luego de esa primera temporada quería hablarte de un nombre que ahora todavía sigue jugando y a muy buen nivel, sobre todo en el Real Madrid. Fue Dani Ceballos. He visto que esa primera temporada él tenía 18 años y era titular indiscutible. ¿Era para tanto Dani Ceballos ya por aquel entonces? ¿Era tan flipante verlo? Sí, muy bueno, muy bueno. De estas cosas, como te he dicho antes con Fernando Torres, pues de lo que lo ves, que son diferentes. Un chico que cuando venía con nosotros, pues se veía que era diferente y que tenía ganas, que tenía hambre y el míster no tuvo ningún problema en ponerlo. Me acuerdo que fue Julio Velázquez que lo hace debutar. Y si no me equivoco, y a partir de ahí, pues nada, el chaval con un hambre, con una predisposición y se veía que era de otra pasta. En su posición, haciendo cosas diferentes, con ese liderazgo que tenía, siendo un chaval, siendo muy joven, y o sea, se veía perfectamente que iba a ser un jugador, pues diferencial. Luego quiero pasar a las siguientes temporadas. Después de las 2 temporadas en el Betis, te vas al Getafe. Ahí tienes un temporadón, sobre todo la primera en la que estáis en segunda división y ascendéis. Tú juegas casi todo, eres un puntal en el equipo madrileño. Y ahí quiero hablarte de un nombre propio. Empecéis con Juan Eduardo Schneider, las cosas parece ser Mm, que igual no van tan bien, pero luego, sí. luego llega un tal Bordalás. ¿Cómo es Bordalás? Hemos entrevistado a mucha gente que ha sido entrenado por él. ¿Os hace ser gladiadores a su causa? ¿Es tan canchero como dicen los argentinos? ¿Cómo es entrenar con ese tipo? Bueno, pues yo creo que en los hechos me remito y a sus resultados me remito. Creo que al final, cuando un entrenador ya son muchos años y está siempre, sus equipos están ahí, siempre estáis hablando de sus equipos, ha conseguido cosas importantes. Pues bueno, aquí en el fútbol, pues es verdad que la gente siempre pues se quedan con lo bonito, con que hay que jugar muy bien, que el tiki-taka, como se suele decir, que está claro que todo el mundo quiere jugar bien y ganar, pero luego el fútbol es otra realidad, me refiero de que luego enfrente tienes un equipo que también juega como tú, se prepara como tú y también en el fútbol hay que saber defender. Y en este caso, pues Pepe, la gente muchas veces pues empiezan que si no es que defensivo y demás, pero Pepe todo lo contrario, Pepe es de los que te dice que él lo único que quiere es buscar la portería, ser vertical y ser rápido. O sea, vamos, yo recuerdo que siempre que Pepe un pase atrás, o sea, no le gusta porque al final él dice de que hay que buscar la portería. En ese sentido, para lo que yo te digo, lo que yo he vivido, y sobre todo te trabaja a los equipos una barbaridad. Te trabaja a nivel táctico, a nivel defensivo. A mí me hizo ser mucho mejor defensa, porque yo me acuerdo de que me explicaba cosas que tú luego las pensabas y tú decías, es que tienes razón.
Porque es verdad que, por ejemplo, yo te hablo de mi posición, ¿vale? Como siempre hablo de mi posición, pues él te decía que estés encima de los extremos, que no dejes espacio para sacar un centro o para... Y es que tienes razón. Es que al final en primera división, si tú le das un metro, tú te crees que estás ahí defendiendo a distancia y no estás defendiendo, porque un jugador te saca un centro, tiene esa calidad. Y tú lo vas entendiendo cuando lo vas haciendo y dices, hostia, es que es así, es que tienes razón. Y hay que ser intenso, y hay que chocar, y hay que saber, el defensa es defensa, el mediocentro, un poco, pues dices tú, es que es así, y te hace mejor futbolista en muchos aspectos. Y yo la verdad que lo único que puedo hablar son buenas palabras. Aparte, luego hay muchos momentos de que te ríes con Pepe, porque es muy exigente, pero luego también tiene su momento de, como todos, de momentos de diversión y demás, y la verdad que es lo que te digo, que en ese sentido, pues solo puedo decir buenas cosas porque es lo que viví y es lo que aprendí también. Ujú. Vamos ahora, Molinero, con las preguntas que nos dejan los seguidores, que en este caso ha sido a través de Instagram. Bueno, mira, Carlos nos preguntaba precisamente por el recorte de la camiseta, que ya hemos hablado de ello, Carlos JC87, pero luego me llama la atención porque hay mucha gente como Paulín Valnero, Jartimel y, bueno, Fútbol Carroza también, que nos preguntan por el Gijón, por el Sporting de Gijón, que no hemos hablado todavía de ello. Lo mejor y lo peor de tu paso por el Gijón y cómo era la afición del Sporting. ¿Qué recuerdos Bueno, te trae? brutal, brutal, una pasada. He tenido la suerte, la verdad que he tenido la suerte de jugar en muy buenos equipos y a nivel de masa social, muy bueno. Podemos hablar de Atlético de Madrid, está en un Real Betis, todos han sido buenos. He estado ahora en el tema del Sporting y mi paso por Gijón, pues brutal. Jugar en ese club también, jugar en el Molinón, saber entender lo que es también lo que es el Real Sporting en Asturias, en Gijón, pues, pues la verdad que tiene esa suerte y para mí un paso muy bueno. Conocer mareo, entrenarme en mareo, o sea, disponer de esas instalaciones, una pasada, una pasada. Una pasada en todos los sentidos y sí que es verdad que yo llego pues siempre el objetivo era ascender y aparte yo venía de entre medias, pero bueno, venía del ascenso del Betis, venía del ascenso, que luego estoy en primera, luego voy en segunda al Getafe, que subimos, y es un poco cuando yo voy ahí, digo, hostia, así también me consigo aquí ese ascenso y otro ascenso como consecutivo, más o menos, pero no tuvimos esa suerte, estuve 2 años y no conseguimos el tema del ascenso, pero a nivel personal muy bien, tanto dentro del campo, en el club, como fuera. O sea, para mí Gijón espectacular. De hecho, cada vez que puedo subo, he dejado muy, muy buenos amigos allí, estoy en contacto con gente de allí, compañeros, gente del club y nada, una maravilla y un honor haber defendido esos colores. Además, es una época bastante reciente, temporada 2018-2019, 2019-2020. Hace Sí, es nada, muy, 5 es años. muy reciente y de hecho fue que fue lo que me pasó a mí, cuando yo salgo a cabo, un poco cuando mi carrera, por así decirlo, ahí es cuando ese corte o ese paréntesis que me hace un poco como, hostia, que me quedo fuera, o sea, que me veo fuera ya de que haya el momento, como hablo del fútbol profesional, ¿vale? De salir del fútbol profesional. Es verdad que hubo unas circunstancias que, como sucedió, no fueron las correctas y la gente de allí lo sabe perfectamente, la afición, todos, porque, bueno, yo tenía hablado unas cosas que se daba por hecho que iba a continuar, que yo tenía todo hablado para renovar, para seguir, y al final no se dio esa renovación, no se me, digamos, se firmó, que era lo más importante, todo lo demás estaba más que hablado, pero faltaba lo más importante, que era la firma, y al final me quedo cortado, ¿vale? Porque fue la temporada del COVID, que acabamos más tarde la liga, que el mercado empieza más tarde y acaba más tarde. Pues imagínate, yo solo quería Sporting, Sporting, Sporting y al final ves que no se da lo del Sporting y ya era muy tarde para otras opciones
y me quedo fuera del mercado, me quedo sin equipo y ahí fue cuando yo me llevé una decepción gorda y ahí sí que fue un momento duro para mí. De mi carrera fue de los momentos más... Hemos hablado de momentos muy bonitos y ese fue un momento muy duro para mí. Sí, no, la restricción presupuestaria que había, ¿no? Porque todos los equipos pues empezaron a Sí, sí, hacer correcto, correcto. recortes y demás. Fue una época dura para todos. O sea, no sabemos bien todo lo que pasó en esa época. Sí, sí, Pero bueno, lo he contado un poco y es algo, pero sí, no quiere sí, sí. decir todo una cosa que cuento yo, Pero bueno, que explico, no, pero todo lo entendido. demás, Sí, sí. maravilloso. Vale. Luego, pues también Víctor Abajas nos preguntaba por el Murcia, de qué recuerdas de tu etapa en el Real Murcia, porque llevas el dorsal número 7. Además, el Murcia es Sí, el equipo que vas después del Sporting, una segunda etapa. Pero ¿por qué llevas el 7 correcto. en el Murcia? ¿Querías jugar de extremo? No, porque el 7 lo tenía en Huesca, porque oye, de los números que había, que más me gustaba el 7. Pues no sé qué números había y dije, a mí siempre me gusta el 15, pero no me ha... O he jugado con el 2, 15, o el 2 o el 15, pero el que más me ha gustado el 15. Pero Ujú. no estaba disponible ninguno de ellos, entonces cogí el 7 en Huesca. Hago un año muy bueno y voy a Murcia y está disponible el 7. Digo, yo quiero el 7 y el 7 me quedo. Entonces, de hecho, en Murcia me llamaba un poco MotoGP, me decían y demás, porque la verdad que se me daba bien subir por la banda. Sí. Y una etapa, pues brutal, pues imagínate, pues esa etapa, yo estoy aquí en Murcia, yo resido en Murcia, yo vivo en Murcia, me he quedado aquí afincado y muy contento por estar aquí, estoy muy orgulloso. Otro club, pues maravilloso, maravilloso, histórico, de los que estábamos hablando, otro con una masa social, ¿qué voy a decir? Del Real Murcia. Y la verdad que también es un sitio donde me dio esa estabilidad, ¿vale? Estuve 3 años y estoy aquí que tengo mi vida, por así decirlo, aquí en Murcia y muy orgulloso también de ese paso vivido y una pena porque en Murcia he vivido en las 3 años que estuve, 3 etapas diferentes. Y una buena, que fue la primera, una muy mala, que fue la segunda, Mm. y una buenísima, que fue la tercera. Pero la buenísima le faltó la guinda, el pastel, que fue ese ascenso. Y que nos quedamos a las puertas con el playoff que nos eliminó el Córdoba, pero Murcia es un grande y la ciudad, todo, o sea, un espectáculo, un espectáculo. Pues nada, Molinero, hasta aquí esta primera parte de la entrevista, que es un poco la más formal y demás, pero antes de pasar a unos juegos que te van a gustar mucho ahora, te quería decir, porque es verdad que en tu carrera tampoco has metido muchos goles, y nosotros somos del Racing, y a nosotros nos cascaste uno en el Uf, 2012, que creo que te la pasó Nafi, ¿no? Eso fue un pase que te no, dejó y la enganchaste sin que cayese. sí, 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 joder, creo que uno de los, vamos, creo que el mejor gol de mi carrera, con diferencia, pero vamos, creo que ese gol, si lo mete otro jugador, cuidado, ¿eh? Sí, 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 sí. muy buen gol, muy buen No, gol. la verdad que no la metiste bien, sí, 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 señor. Pero bueno, nada. Vamos ahora con tres juegos muy cortos que te van a gustar mucho. El primero te lo va a contar Pablo. Eso es, Francisco. Vamos con el primero de los juegos. Se llama el juego de los nombres propios. Consiste en el que yo te digo una serie de nombres, compañeros, entrenadores, etcétera, y tú me los tienes que intentar definir, si puedes, con una palabra, ¿vale? Vale. Venga, vamos a por ello. Dani Huiza, Goleador, Jesús Gil, fenómeno, Cholo Simeone, energía, Chingue Morales, uf, sí, mal. Un artista, Sergio Ballesteros, una bestia, Jonathan Valle, talento, Joaquín, arte en todos los sentidos. Leo Scaloni, Mm, Buen tipo, muy buen y me alegro mucho. Estoy un poco, coincidí un fenómeno, muy buen tipo. perfecto. Andrés Iniesta, Magia,
Van der Vaart Calidad, calidad. y por último, el Dibu Martínez. Buah. Buah. Grande. Un grande. Un Perfecto. fenómeno, un porterazo, porterazo. Perfecto, vamos a repasar los nombres de los que hemos tratado. Si quieres, vamos a empezar por el último, por Dibu Martínez. Ahora, un tipo que es famosísimo, el mejor portero de Argentina, alguien provocador, descarado, canchero, como dicen los argentinos. Coincidiste con él en el Getafe. ¿Era así Sí, o era más precavido porque era más jovencito? ¿Cómo era el Dibu en el vestuario? pues un tipo muy normal. Y es verdad que muchas veces entiendo que la gente, cuando estás jugando y demás, a veces los futbolistas, pues damos una imagen que luego fuera somos todo lo contrario, ¿vale? Pero al final entiendo que cuando estás jugando, pues tú estás ahí metido en tu papel y estás pensando en ganar y el futbolista se motiva mucho en la forma de actuar y el futbolista hace cosas que a lo mejor pues son las cosas que necesita para estar motivado o para verse bien en el campo, ¿vale? Siempre y cuando, hasta cierto límite, sin faltar el respeto a contrarios, a afición y que luego vemos muchos gestos pues que sobran en el fútbol, ¿vale? Eh, una persona que yo lo tenía de vecino ahí en Getafe, vivía muy cerca y de hecho compartía incluso nos íbamos alguna vez juntos en el coche y demás. Y bien, muy bien, muy bien. Un chico muy normal, muy trabajador, muy currante y con unas condiciones brutales. Se veía que tiene unas condiciones, como habló como portero, pues muy buenas. Lo que pasa que también ese año, pues lo que has dicho tú, creo que venía del Arsenal, estaba Vicente Guaita, que Guaita estaba a muy buen nivel, que estaba a un nivel muy, muy bueno. Y el portero que en ese momento Pepe era Guaita, pero bueno, la verdad que Dibu luego, pues fíjate la carrera que ha tenido. Ujú. Ahora vamos con dos artistas, Dani Guiza y Joaquín. Vamos a empezar por Dani Guiza. Por Dani Guiza. Hemos entrevistado a mucha gente que ha compartido vestuario con Dani Guiza y nos han contado que era un tipo que, yo qué sé, faltaban 5 minutos para entrar al estadio y sus pulsaciones debían de ser 5 por minuto. O que era un tipo que dices tú, hostia, pero este tío es futbolista, digo, pues sí pasa de todo. No sabía ni contra quién jugaba ni quién era el rival. Cuéntanos cómo era Dani Guiza o si recuerdas alguna Ah, anécdota con él. sí, pues tengo muchas, tengo muchas. A ver, un tipo muy sencillo, muy normal. Un tipo que lo que ves es así. Sí. O sea, lo que pasa que luego pues tenía encima ese don que la metida pues como quería. O sea, tenía el tema dentro del área, pues esa definición pues lo que es la diferencia, lo que vale en el fútbol, el gol, ¿me entiendes? Una facilidad brutal, brutal. Pero sí, sí, que luego era así, muy, muy tranquilo, muy a lo suyo, le gustaba ir a pescar, si podía pescar, y primo, primo, tal, y a pescar y a meter goles. Nada, un fenómeno, un fenómeno. Pero es lo que es, o sea, Dani es así, de natural, de sencillo, o sea, no tiene, lo ves enseguida, como la naturalidad y la sencillez que tiene. Ujú. Un tipo íntegro. Y vamos con el Sí, segundo sí. artista en cuestión, el gran Joaquín. Es así, está todo el día haciendo bromas, se las trae de casa preparadas. ¿Cómo es Joaquín en el día a día? Pues Joaquín, otra persona que cuando estás en distancias cortas o lo conoces de verdad, te sorprende muchísimo, muchísimo. Porque Joaquín ya lo conocemos, evidentemente, de futbolista, de lo que ha sido Joaquín, porque Joaquín ha sido eh, de los extremos, para mí, de los mejores a nivel de uno contra uno, de gol, de centro, de calidad. Para mí ha sido de los mejores del mundo. O sea, te lo digo de verdad. Joaquín, el que se ponga vídeos de Joaquín. Si yo soy extremo, me pondría vídeos de Joaquín. Yo quiero ser extremo, yo me pondría vídeos de Joaquín y Bueno, ver lo que es un extremo, de verdad. sí, O sea, sí. cómo regatear, cómo encarar, cómo centrar, cómo manejar las dos piernas, cómo hacer goles, o sea, cómo tirar la falta, cómo tirar el balón parado. O sea, entonces, te hablo como a nivel de futbolista y a nivel como persona. Joaquín cuando hay que estar serio, es el primero que está serio, ¿vale? Lo que pasa es que tiene esa facilidad
pues que te cuente unas cosas que yo no sé de dónde las saca. No, no, se las está preparada. No, no, es que lo tiene así. Es que, o sea, hay gente que es buena, pues no lo sé, pues dibujando o que tiene ese arte, no lo sé. Joaquín lo tiene con los chistes, con los comentarios. Y es una pasada, o sea, es que te hace reír constantemente, pero aunque lo diga serio, o aunque esté diciendo algo serio, de la manera que lo dice, es que te hace reír, ¿me entiendes? Porque te tiene hasta ese arte. Para contarte algo serio, tiene ese arte. Pero a nivel humano, brutal. Yo tuve la suerte encima de estar cambiándome con él en el vestuario al lado. Ujú. Y imagínate, guau, ves a Joaquín que lo habías visto y yo te hablo ya, que lo conozco pues ya con una experiencia. Pues cuando lo conoces de cerca y tratas con él y, pues, ¿qué te voy a decir? Una pasada. Digo, joder, Joaquín, digo, pues que te quedas pues sorprendido y cómo es pues eso, a día de hoy tengo relación con él, hablo con él y nada, una persona de lo que se ve en la tele que transmite esa energía positiva, que todo el mundo, a Joaquín nos cae bien Joaquín y todo el mundo queremos a Joaquín, pues fuera de cámaras, ¿vale? Lo que es la intimidad, multiplícalo más todavía de mejor persona, o sea, todavía de más sencillez. O Ujú. sea, un artista, como te he dicho, un artista en todos los sentidos. Pero ya te he dicho que la gente, Joaquín, cachón, Joaquín cuando hay que estar serio, cuando hay que estar serio, es el primero que está y sabe los momentos. Lo que pasa que Ujú. luego, ¿verdad? Que cuando va al programa tiene ese arte contando chistes y esa gracia, pues a nosotros no nos van a llevar seguramente a contar chistes, pero él tiene esa facilidad y tiene ese don de transmitir eso, esa alegría. Ujú. Qué crack. Luego vamos con otro tipo peculiar, el Chengue Morales, un tipo que se ha pegado con Pablo Alfaro y Javi Navarro y estuvo en la cárcel. ¿Cómo era entrenar con el Chengue Morales? ¿Daba miedo? ¿Te tocaba cubrirlo en algún córner? Bueno, no sé, en algún córner no creo, pero ¿cómo era el Chengue en el día a día? Era complicado defenderlo, era complicado. Cuando venía ese bicho, era complicado. Nada, bien, buen tipo, buen tipo. Recuerdo que tengo con él, buen tipo. Es verdad que fue un año difícil ahí en Málaga porque fue cuando entró la ley concursal y deportivamente no íbamos bien, no íbamos bien y fue un año también difícil en el tema de resultados, pero nada, Chengue, un tipo, un fenómeno. Me acuerdo que estaba el Gato Romero, J. Morales, que se juntaban mucho ellos y nada, yo siempre, la verdad que he tenido me he llevado siempre bien, me he intentado llevar bien siempre con todo el mundo y siempre he tenido la suerte de llevarme bien y con la gente de fuera, sudamericanos o tal, siempre he tenido como buen feeling con ellos. Y nada, pues lo típico. Bueno, las gracias, las bromas, pero nada, una buena persona, una buena persona. Ujú. Luego vamos Pero con eso sí, Jesús. jodido, jodido, jodido de defender. Se jodió defender, sí, sí, me imagino. Ese Uf. bicho, me imagino. Luego vamos con Jesús Gil, un fenómeno. Lo tuviste, me acuerdo, durante tu estancia en el filial del Atlético de Madrid. Pues ahí estaba Jesús Sí. Gil al mando del barco. Bajaba al vestuario, iba a veros entrenar, tenía contacto con vosotros que erais jovencitos. No sé, cuéntanos algo de Jesús Gil, cómo era en la Sí, cercanía. sí, sí. A él le gustaba mucho. Yo lo viví en la cantera. Estaba en la cantera cuando llegué, él ya estaba el Presi pues nada, cuando lo ves de cerca, cuando lo conoces, pues nada, la verdad que muy bien, muy bien. Él estaba muy pendiente siempre de la cantera, sobre todo también luego en el filial, muy, muy pendiente, le gustaba ir mucho a ver al filial, si podía verlo en directo, lo venía y me acuerdo que entraba al vestuario y como la forma de hablar, chavales, tal, no sé, si ganáis, sobre todo los partidos con el derbi, con el Madrid, estos chavales, estos tales. Y nada, pues nada, muy, muy bien. Una persona también que imponía y ya te digo que él siempre, pues eso, lo que yo te hablo de la etapa que yo he vivido, ¿eh? Muy, muy pendiente sobre todo de la gente joven, de los chavales y muy, muy cercano, también muy cercano. El trato que podías tener con él era cercano. Ujú. Luego Sergio Ballesteros, coincidiste con él, creo que fue en el Mallorca. Y en Pegaba el buenas Levante. eso es, ¿pegaba buenas tarascadas en los entrenamientos o era una leyenda? ¿Cómo era el gran Sergio? Pues mira, Sergio Ballesteros, ahí donde lo veis,
Físicamente, que lo vemos, hemos visto todos, un animal, un pedazo de central. Te diría que es de los jugadores top 5 más rápidos con los que he visto, o que he compartido vestuario, o que he conocido. Ahí cómo te quedas. Ujú. Un tío que pesa 100 kilos o no sé lo que podía pesar. Escúchame, pues es una locura. Una Fíjate. locura. De velocidad máxima, de los picos, o sea, de fuerza y luego con calidad. Con calidad. Al final tuve la trayectoria de Sergio Ballesteros y cuidadito. Cuidadito, que ha sido un central muy, muy importante a nivel del fútbol español, de la primera división. Un jugador muy respetado y con muy buen nivel, muy buen nivel. Y de que Ujú. cuando lo ves en el día a día, me acuerdo que le gustaba hacer ahí, él llevaba, yo siempre se ponía sus botas, sus lotos, que esto menuda publicidad estoy haciendo. Sí, Se ponía sus lotos y tal, empezaba a hacer ahí cosas antes de los partidos con el balón, y tú le veías hacer cosas que digo, hostia, ¿sabes? Otro de calidad no lo hacía, ¿sabes? Y él lo hacía, y él lo hacía. y él lo Joder, si hacía. le ganó una carrera a Cristiano Ronaldo en aquel Madrid Levante, me acuerdo. O sea, que Sí, para no, ganar no, a pero Cristiano escucha, corriendo. era una locura, era una locura. Yo que lo he visto mucho y he entrenado mucho con él, es una pasada. En velocidad, la Ujú. velocidad que tenía, pues tú imagínate un jugador así, tan grande y tan, una velocidad brutal, pues imagínate, el tren, o te quitas o te arrolla. Fíjate, encima yo soy maquinista de tren. Madre mía, sí, sí, sé de lo que Pues hablas. bueno, pues ya sabe más o menos. Me acuerdo Claro, tú yo no. que cuando entrevistamos a Crayovianu nos lo definí Sí, de la misma manera, una bestia física. sí, sí, sí. Eso es. Brutal. O sea, una pasada, una pasada. De Y los claro, jugadores, tú. de hecho, tú le dices a los delanteros y te dirán del central que es más difícil ha tenido enfrente. Casi todos los delanteros que le puedas preguntar que se han enfrentado a él, te lo van a decir seguramente. Joder. O sea, era un tipo que, ¿cómo decirme? Que generaba una fuerza, una especie de, no sé, de escudo a su alrededor, que dices tú, macho, es que no se acerca nadie ahí, es que le da miedo acercarse, porque el delantero veías que buscaba el otro central, a lo mejor, o que iba a la primera avenida y como va fuera, decía, ya no me acerco aquí, o le era tan ganador y ganaba. O sea, es que era una locura. O sea, es que encima Sergio era capaz de coger el balón de atrás, más de estas arrancadas que hacía, interceptaba no sé, una anticipación en el centro del campo y era capaz de salir hasta presentarse en el área, regatando jugadores, que tenía esa fuerza, por así decirlo, esa facilidad de hacer eso, que tú lo ves y la gente no se acordará, seguramente, pero que si la gente tiene memoria o ha visto a Sergio Ballesteros o puede ver partidos de Sergio Ballesteros o acciones, que lo vean. Que no vean las acciones típicas que siempre ponen de un defensa dando palos o dando hostias, no. Que vean también lo otro, que tienen más de eso bueno que lo otro. El otro. Claro, yo aquí, Francisco, he visto que has tenido de compañeros a Ballesteros, a David Navarro y a Cata Díaz. Bueno, y a Damián Suárez. Si te hago la Ah, tenía pregunta, mucho. claro, si te hago la pregunta, en un balón dividido, ¿con quién de estos no meterías la pierna? ¿Ballesteros, David Navarro, Cata Díaz o Damián Suárez? Pues, ¿puedo usar el comodín? Buah. Creo que en ese momento me hago lesionado. Nada, nada, nada. Es que vaya, es que anda, es que. Pues nada. Antes de ir a ese balón dividido, creo que firmaría el testamento, Firmarías dejaría el testamento. todo bien claro, sí, sí, porque creo que pues no sé, ahí o pasa el balón o los dos no vamos a pasar. Nada, nada, pues imagínate, gente muy intensa, muy intensa. Sí, Gente muy ganadora de duelos. Ahora hablando en serio, gente sí, muy ganadora de duelos. Lo que pasa es que la fíjate. gente cuando uno es muy ganador de duelos es porque vas de verdad. O Sí, porque eres muy ganador en el sentido de que estás bien colocado, pero claro, en esa fuerza, pues el fútbol es un deporte de contacto. Y cuando el defensa, pues oye, es que hay mucho contacto.
Y es así. Es muy no saltar un balón arriba sin rozar al rival. Es muy difícil. Y tú no saltas con la intención de. A veces, pues el brazo, es que, es que son los movimientos, o cuando vas a una anticipación, pero sobre todo es la intensidad con la que esos jugadores vivían cada acción. Ujú, claro, Altísima. sí, sí, está claro. Luego vamos a hablar del Cholo Simeone. Compartiste vestuario con él. ¿Cómo era Simeone como jugador? ¿Ya se veía, hostia, este tío no para de dar instrucciones, o recuerdo alguna bronca que me echó en el campo? ¿Cómo era Simeone? ¿Imponía? ¿Daba respeto? Sí, ¿Cómo era? imponía, a ver, imponía porque al final yo he visto al Cholo en la grada y he visto al Cholo en diferentes épocas, lo he visto jugar, he visto el tipo de jugador que ha sido y luego lo tienes de compañero, pues imagínate. Yo al Cholo lo que más me llamaba la atención y lo que yo me fijé en él es que llegaba el primero y se iba al último. Llegaba el primero a la ciudad deportiva y se iba al último. Y ahí tú dices, hostia, pues igual hay que hacer estas cosas. Y vas aprendiendo y la verdad que tú lo veías, cómo entrenaba, verá que ya viene, pues eso, pues normal, en ese momento ya no es el Cholo cuando tenía 20, pero como nos ha pasado a todos, el molinero de 30 años no es el molinero de 20 años, el molinero de 35 no es el molinero de 25, o sea, nos ha pasado a todos. Ujú, Pero sí que veías que tenía esa energía, esa fuerza, igual. Y ese, sobre todo, el tema táctico, se veía, pues, esos jugadores enseguida los ves, que transmiten que pueden tener esa vena de entrenador, pero yo sobre todo me quedo con eso del Cholo, que un profesional máximo. ujú. Luego quiero hablar de otro perfil muy parecido con el que compartiste vestuario, Leo Scaloni, el campeón del mundo con Argentina, un tipo también muy líder. Hemos entrevistado a varios compañeros que han estado con él y nos hablaban que es prácticamente como ahora. ¿Cómo viviste tú tu estancia con el gran Leo Scaloni? ¿Cómo era? Bien, era muy. Yo, verdad, que también que era joven, tenía 22 años, pero cuando viene Leo, que viene en el mercado de Navidad, y fíjate que viene también pues, a jugar en mi posición. Y ahí estábamos, pues, yo no sé los laterales que nos juntamos, porque es verdad que Varela podía jugar de extremo, pero nos juntamos y Scaloni igual, pero nos juntábamos. Estaba Héctor, Varela, Scaloni y yo. Evidentemente, el que menos jugó fui yo. Fíjate. Pero es un tipo muy buena persona, un tipo que yo recuerde, ¿vale? Muy callado, muy profesional y también muy de sumar, muy de equipo, muy de transmitir, de mirar por el equipo y pues eso, gente de insistir, ¿vale? Del día a día, muy del día a día de ir, de querer mejorar, pues la verdad que me quedo con la recuerdo que tengo es ese, de Scaloni. Luego vamos con Van der Vaart, un tipo que juega de media punta, una calidad inmensa, pero luego en el Betis pues no estuvo fino. La verdad, ¿cómo era Van der Vaart? Tú lo veías en los entrenamientos, hostia, este tío se nota que tiene calidad, joder, si quisiera sería la hostia. ¿Cómo era Van der Vaart en Sevilla? Pero es que nosotros, pues, ¿qué te voy a decir? Eh, lo que pasa es que el Rafa tiene un poco un problema físico del tobillo, que viene que no terminaba de estar bien y eso no le ayuda mucho a nivel sobre todo en el Betis, de estar a su nivel, un nivel bueno. Pero Rafa, al final, cuando tú ves en el día a día a los jugadores y estás con ellos y entrenas, pues tú dices, por eso ha sido internacional de Holanda, capitán con Holanda, en el Ajax. Si no recuerdo mal, el que sale tapando el tiro a un tal Andrés Iniesta, Sí, cuando el gol del Mundial es Van der Vaart. sí. Entonces, joder, que ha jugado en el Real Madrid, que ha jugado en equipos, ¿qué te voy a decir? Calidad, mucha. Yo he visto cosas de hacer a Rafa en el entrenamiento, pues que no, a muy pocos. A goles de falta, a goles de fuera del área, o controles, o pases, que eso solo lo tienen la gente elegida. Que pasa que es Ujú, verdad que ya es un momento. Pasa que en el fútbol eh, somos un poco malos. ujú, Porque es verdad que nos quedamos cuando vemos un jugador que ya está en esa época que ya, pues, esa bajada, pues nos quedamos con ese momento.
O es que está tieso, es que está hablando claramente, ¿vale? Y me abro un poco. Es que está. No, no, no. Quédate, lo que pasa que quédate con los 2 años. ¿Qué pasa? ¿Que lo de antes no vale? Ya, No vale cuando estaba en el Ajax o en el. No vale. No, te quedas con lo último, ¿no? ya. Hay que ser un poco más abierto y no ser tan ventajista, ¿vale? Y Ujú, si un futbolista está tantos años a ese nivel, es por algo. ujú. Que evidentemente no te gustaría ver a siempre pues claro, a todos, pero Messi, Cristiano Ronaldo y Pelé y Maradona y, y Ronaldinho, conozco solo esos jugadores, Ya. ¿vale? ¿Me entiendes? Entonces, vamos a ser un poco, joder, que cuando escucho a la gente, yo con todo el respeto, yo soy he tenido siempre, y a mí me han dicho de todo, y que si, pues imagínate, que es de todo. Pero hay que valorar un poquito Ya. al jugador, a la gente, que cuando consigue ciertas cosas, pues es por algo. En este caso, hablando de Rafa Van der Vaart, Rafa, un señor futbolista con una clase altísima. Lo que pasa que es verdad que tenía ese problema físico que venía creo, del tobillo, que no termina de estar bien, que pues no le termina de dejar estar bien físicamente. Es verdad que luego Ujú, encima, ya eres un jugador veterano, no tienes esa continuidad, pues cuando un jugador ya. veterano no tienes esa continuidad, pues te cuesta más coger el ritmo. Ujú, Hablando del ujú. ritmo de ese nivel. Pero, Sí, sí. pues otro, magia, por calidad. Ujú. Vamos a terminar ya con dos grandes jugones. El primero, Andrés Iniesta. Coincidiste con él en categorías inferiores de la selección española, creo que en la sub-15. ¿Cómo era Iniesta? Tú pensabas, hostia, este es el mejor de todos los que hay aquí, mejor que Torres, mejor que el otro, ¿cómo era un punta de lanza en aquella generación? ¿Cómo era Andrés? Sí, 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 era muy, muy bueno, era muy, muy bueno. O sea, a nivel como persona muy, muy callado, muy, muy discreto, muy, muy buena persona. De hecho, me acuerdo que coincido con él en la habitación, cuando yo coincido en mi debut en la selección española, la sub-15, coincido con él en la habitación. Y yo, claro, pero yo sabía ya quién era y lo que estaba sonando en el Barcelona, y de hecho creo que tenía un contrato con Nike, que le había hecho Nike, un contrato vamos, un nivel ya a esas edades brutal. Y pues ahí dices tú, joder, yo también ahí con ese miedo, pero que va, sí, creo que no sé quién era más tímido de los dos. Pero vamos, tema de fútbol se veía a Andrés que igual, otro jugador que iba muy por encima de su generación, en su posición, haciendo cosas que pues que no se solían ver, y así pues tú veías que ese jugador es que enseguida se ve. El jugador que es diferente se ve. Sí. Y en este caso estamos hablando de jugadores que se veían que iban a ser diferentes. Ujú. Claro, ya para terminar, quiero hablarte de otro jugadorazo que no tomó el mismo camino que Andrés Iniesta, Jonathan Valle. Nosotros ya te dijimos antes que somos de Santander, y para nosotros era como un Maradona en los años 90, además en el torneo Brunete que ganó el Racing de Santander. No fue el mejor jugador nombrado, creo que fue Iniesta, aunque para todo el mundo el más espectacular fue Jonathan Valle, pero tomó otro camino, otro sendero que al final no fue ni parecido al gran Andrés. ¿Cómo era Jonathan Valle? Técnicamente es que nos han hablado maravillas de ese tío. ¿Tú crees que era del estilo, del nivel de Andrés Iniesta cuando jugaba contigo en aquellas categorías de la selección? A ver, evidentemente ves en la carrera de Andrés Iniesta y Jonathan Valle ha llegado donde ha llegado, ¿vale? Que también ha llegado, ha hecho cosas Mm, importantes. A lo mejor dices, "Bah, ¿qué estás diciendo?". Pero en ese momento, Jonathan Valle, esas edades, era una pasada, ¿eh? Era una pasada. Las cosas que hacía, los goles que metía, los regates que hacía, o sea, una auténtica pasada. Te estoy hablando de con 15, 16 años, ahí esa edad suya, brutal. Yo lo conocí luego en el Málaga a nivel profesional, pero a nivel antes, en las categorías inferiores de la selección, coincidí con él en varios entrenamientos, en algún partido, y de los que de un talento que es difícil de ver. A ver, es verdad que hoy en día creo que ha subido lo físico y ha mm, bajado un poco el talento.
en el Sí, fútbol. Antes creo sí, que había más talento y el físico, pues, estaba un poquito más por debajo. sí, Entonces, hoy en día como que a lo mejor ese tipo de jugador cuesta más verlo, ¿vale? Porque es verdad que el físico, pues hoy en día todo el mundo ya lo ve, jugadores rápidos, fuertes, sí. ritmo, se juega un ritmo altísimo, de transiciones, pero ese tipo de jugador de talento, o sea, o sea, de talento innato, que lo tiene, que te dice, aquí hago un recorte, aquí te tiro un caño y, ¿me entiendes? Y lo hacían, ¿vale? Ujú, Que no lo pensaban las cosas, lo pensaban, pero a la vez que lo estaban ejecutando, ¿me entiendes? ujú, Que ujú, ese talento innato que se suele decir. ujú. Muy bien. Aquí en Santander, Molinero, Jonathan Valle coincidió con otro jugador así de talento, que además fue compañero tuyo en categorías inferiores del Atlético, que es Fernando Marqués, que eran dos jugadores muy Mm, parecidos, con un sí, regate así en cortito, como de sí, fútbol sí. sala, espectacular. Lo que pasa es Marqués que igual. Ujú. Sí, eran los sí. dos muy, muy parecidos, lo que pasa es que luego, pues al ser tan jóvenes, destacar tan pronto, pues no tenían la cabeza donde quizá deberían. Bueno, de caso, oye, no sé si sabrás tú esta historia que se comentaba de categorías inferiores de la selección que robaron una moto de dos jugadores que les tuvieron que expulsar. No, No, que yo no te sepa ahora llegó. no. Bueno, No, lo cuentan por los mentideros de internet. pues no, no tengo, no, si te diría que sí, te miento. O sea, no, ahora mismo No, no bueno. me has pillado fuera de juego. No, eran dos compañeros tuyos, pero bueno, da igual. Pasamos al último juego, Molinero. Se llama Corditas y el pie. Son una serie de preguntas cortas y tú me las tienes que responder como tú quieras, ¿eh? Vale. Puede ser larga. La primera sería una camiseta de un rival que guardes con especial cariño, que hayas cambiado con un rival al final del partido. Tía, esa es buena. A ver, guardo con mucho cariño la de Sergio Ramos, justo subí que encima del Madrid y cuando subí el primer año, porque con Sergio coincido con él en la selección, nos conocemos y luego cuando va al Madrid, el primer año suyo, pues con el Madrid Atlético de Madrid nos cambiamos la camiseta, de hecho la tengo guardada y le guardo cariño a esa camiseta. Eh, Aunque bueno, es el color blanco y tal, pero le guardo mucho cariño y la miro cuando la tengo aquí en casa colgada y cuando la veo, muy orgullosa de tenerla en mi casa por la trayectoria de un tal Sergio Ramos. Igual que tengo también la de Fernando Torres, tengo una serie de camisetas que, bueno, que te diría mucho, es que es una buena pregunta, porque es que me cambia la camiseta con tanto, pero un poco así de valor, pues me quedo Ujú. con esa. Perfecto. Oye, muchas gracias. Hay compañeros tuyos que no me saben responder, que dicen, no, no, yo es que las cogí y luego las regalaba, tal, pero otros pues sí que las guardáis con cariño y sí que os hace Sí, ilusión. sí, a ver, tengo marcada varias camisetas de jugadores así que, pues bueno, tengo muchas, pero sí que en este caso, pues, sobre Sí, todo sí. por Sergio, su primer año en el Madrid, que él llega un chaval, yo también soy un chaval, me quedo con eso, ¿vale? Me quedo sobre todo con ese momento, que somos dos chavales, cada uno en dos equipos de Madrid, de la capital, dos rivales, nos habíamos coincidido en la selección, en categorías inferiores, pues me quedo ese momento, ¿vale? Que me quedo con esa camiseta que es la primera de suya en el Real Madrid pues bueno, pues por eso Sí, sí. le doy ese valor, ¿vale? Por Que lo que también tengo significaba para... muchísimas, Sí, sí. muchísimas que todas tienen un valor de las que he cambiado, es que verá, no me acuerdo ahora el otro día justamente estuve mirando camisetas y hay jugadores que digo, joder, que más sé quién es, pero digo, no me acordaba que la había cambiado con este jugador y lo conozco perfectamente porque yo he sido muy futbolero en ese sentido, pero no me acordaba que había cambiado la camiseta con ese jugador, ¿vale? Y sí que Ujú. todas las que tengo, para que no se enfade nadie, la guardo con mucho cariño. Claro, sí, sí, te hemos entendido perfectamente qué es el significado que tiene detrás. Luego, la siguiente, el campo que más apretaba. ¿En qué campo te gustaba jugar por el ambiente? Vicente Calderón. Bueno, pero el campo rival, ¿qué más apretaba? Campo rival, mira, el Camp Nou muy chulo, el antiguo San Mamés espectacular, el nuevo también. Eh, el Benito Villamarín, una pasada.
Es que, no sé, todos los campos así en general tienen algo especial, pero quizá, pues bueno, yo me quedo con ese Vicente Calderón. La siguiente, el compañero que más complicado te lo puso para jugar. Otro lateral derecho que, joder, dices, qué bueno es este tío, no consigo quitarle el puesto. He tenido buenos compañeros. He tenido, pues, a ver, cuando yo en Atlético de Madrid está Juan Velasco, que Juan Velasco venía del Celta, venía que era internacional. Muy buen compañero. Luego, pues, he tenido jugadores como, a ver, es que ahora mismo te diría también en el Mallorca cuando coincido con Héctor, que fue una época y Varela, que también podía jugar de lateral. También fueron dos compañeros, o sea, a nivel potente. En general, la verdad que he tenido buenos compañeros y he tenido buena competencia. Siempre he tenido una competencia sana, pero bueno, así a bote pronto me quedo un poco con ello. La siguiente sería el que más complicado te lo puso, pero como rival. En este caso, ese extremo rival que no conseguías pararle, que no le pillabas el truco del regate. ¿Quién se te viene a la cabeza? A ver, el que más me la puso, te diría Ronaldinho. Aunque me hizo buen partido, pero te diría Ronaldinho. Me hizo estar a una exigencia brutal de concentración y de todo. Pero te diría Ronaldinho. Y luego hay, evidentemente, hay extremos que he defendido y he tenido la suerte de enfrentarme a ellos. Me acuerdo de Vicente del Valencia, madre mía, era un pesadilla, por así hablando, pero hay muchos. Cristiano, Messi, aunque juega en la pierna, es que hay muchos. En mi posición, la verdad, normalmente es que suele jugar siempre Neymar, es que te suele tocar siempre la más fea del equipo. Y a veces, Vicente, muchas veces me ha pasado, perdona que te corte, sí. muchas veces me ha pasado que lo típico, tú juegas hostia, que hay un extremo bueno pero juega por la derecha. Y ese partido lo cambian a la izquierda. Y tú dices, joder, macho, ¿qué vas a decir? No, digo, no sé si será eso bueno. Sí. Porque dirá, aquí está la perita en dulce o porque para taparme que subo mucho. Yo me lo tomo así. Digo, este la han puesto aquí porque como voy para arriba mucho, quiere obligarme a que suba menos. Te tendrán estudiado, seguramente, sí, sí. Sí, sí. Y luego te quería preguntar, el compañero con el que más feeling tenías dentro del campo. Es decir, por ejemplo, un extremo al que tú sabías que podías doblar, que te la iba a dar, un mediocentro que te cogía la cobertura, te hacía las buenas coberturas. ¿Quién se te viene a la cabeza? He tenido muy buen feeling con Juanfran, el mítico Juanfran, que es del Atlético de Madrid, lateral, ¿vale? Sí. En la Juan selección Torres. española, Juanfran Torres, en la selección española, que hemos jugado mucho, he tenido muy buen feeling con él, en la banda, muy bien, nos entendíamos muy bien. Con Álvaro Cejudo también, he tenido muy buen feeling en la tabla de extremos, ¿vale? Con Portillo tiene un buen feeling, que Francisco Portillo, que estaba en el Huesca, que él juega, no era extremo puro, pero se metía adentro y nos entendíamos muy bien a la hora de cuando yo incorporarme y él él se generaba ese espacio. Eh, la verdad que, bueno, así un poco de pronto te diría esos jugadores. Además, Juan Hablo de Torres. lo de extremo, ¿vale? Sí, sí, Que sí, me has sí. preguntado por los extremos, te diría un poco estos Bueno, jugadores. era por ponerte un ejemplo, ¿no? Por Sí. poner el ejemplo de extremo, pero vale, me sirve Juan Fran Torres, por ejemplo, que además era canterano del Madrid, que ya la gente no se acuerda porque le recuerda más por el Atlético, ¿no? Pero en aquella época sí, sí, era canterano del Madrid y prometía Sí. mucho. Sí, sí, me gustaba mucho. Luego acabó siendo lateral, retrasó la posición. Vale. La siguiente. El compañero más pesado en el sentido de que es como tener al entrenador dentro del campo, que no para de colocar a los compañeros, dar órdenes, etcétera. ¿Quién te daba dolor de cabeza? Buah, Chari. Loca Chari. Lo Cuando me decía aquí tuvimos, en lo el Murcia. tuvimos. Sí, sí. Cuando me en el Murcia. Bien. Luego la siguiente sería, a ver, un capitán. ¿Qué capitán se te viene a la cabeza? Ese jugador que daba la cara por el equipo, que daba buenos consejos, que Antonio acogía a López. los nuevos. ¿Quién, perdona? Antonio López. Antonio Ah, López.
Ah, vale, bueno. Hemos hablado ya de Antonio López, que ha sido como un Mm. hermano para ti. Ujú. Sí, Antonio López. Y luego ya Antonio, para y te diría también Jorge Molina. Fíjate. Ajá, en el Betis, claro. Sí, sí, que Mm. era de los veteranos, él Bueno, y Rubén Castro. en el Betis y en el Getafe. Yo lo tenía en el Betis y en el Getafe. Ah, claro, la has tenido por partida doble. Sí, sí. Sí. Y bueno, ya para terminar, un clásico de esta sección es la mayor bronca que has vivido en un vestuario. Puede ser del entrenador en un partido que no están saliendo bien las cosas o, no sé, un compañero que se le va la pinza. Pues se te viene a la cabeza. Buah. Uf, he tenido muchas, pero uf, Que se pueda contar sin romper los códigos. buah. Eh, he tenido muchas, he tenido alguna. A ver, ahora tendría que tirar de hemeroteca, pero he tenido alguna. Uf, alguna seria, alguna. Que no voy a decir nada, lo dejo ahí, lo dejo ahí. Lo dejo ahí, pero te digo, de tirar botellas, de tirar todo y tal de un entrenador y salirse del vestuario y pues eso, y a lo mejor cerrar la puerta y decir, haced lo que queráis, vosotros sabréis. Daba un descanso. O sea, pero durar la charla 5 minutos. O sea, estáis haciendo una mierda de partido, y pum, pam, pim, pam, y ahora sí pues, llevándolo, hablando mal, salís y a ver qué sois capaces de hacer. Un poco Y dar tú, un y tú ultimátum. entender todo. O sea, en ese momento entiendes, hostia, tengo que apretar las tuercas un poco más, sí. Se te ve que una bronca es buena cuando no dejas de mirar el suelo, ¿eh? Buah, sí, 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 no, no. Hay a veces que aparte uno sabe cuando lo está haciendo bien y hay broncas que tú lo sabes que encima lo estás haciendo bien, pero con ese tipo de bronca pues te lo recalca y tú dices, pues va a ser que hay que cambiar un poco la actitud. Bueno, vamos con el último juego, Marinero. Es una frase a la que le falta el final y el final me lo tienes que poner tú, ¿vale? Y con esto ya pondríamos fin a la charla que estamos teniendo, que la verdad que está siendo bastante buena, nostálgica y futbolera, que era lo que buscábamos. Al molinero de hace 25 años le diría que ¿se Que pudiese volver a disfrutara. hablar con ese de 15 años? Pues que lo disfrutara todavía más. Ujú. Vale, Lo que está haciendo, lo que estaría haciendo ese molinero, joven. sí. Disfrútalo más. Ujú. Vale. A mi carrera le faltó. Nada. Vivió la carrera que me ha tocado vivir y muy orgulloso por ello. Ujú. No me puedo Vale. quejar. Lo peor de ser futbolista es. Poco, por así decirlo, la presión que puede haber a veces, o no presión, porque presión hay cosas más importantes en la vida, pero la falta de respeto, ¿vale? Por así decirlo. El que hablen con esa facilidad de que te falten el respeto, al final somos personas. Ujú, Somos todos personas y todos los queremos hacer lo mejor posible. ujú. Y eso es un poco lo que el futbolista a veces es que se le falta el respeto muy fácil. Ujú. Sí, hablas, entiendo que de parte de afición y demás, ¿no? O En también de prensa. general, en general, Ujú. Vale. que un poco que al final, pues yo entiendo que todos somos profesionales y queremos ganar y hacerlo bien, pero a veces, oye, lo haces bien, otro día no, pero un poco eso, que creo que hay que empatizar un poco más y, oye, te puedes enfadar, evidentemente, yo soy aficionado, me enfada cuando tu equipo no gana, pero voy a la falta de respeto. Ujú. Totalmente de acuerdo. Mi experiencia en el bigote de Abadía ha sido. Positiva. Sí, ¿te ha gustado? Está bien, sí, sí. Está bien, no, nosotros la verdad que hemos estado encantados, la verdad que cuentas las cosas súper bien. Queríamos un poco recordar ese fútbol a través de ti, la verdad que creo que el objetivo está tremendamente cumplido y ¿no? La verdad Nada, que me ha sido, alegro. por nuestra parte por lo menos, una auténtica pasada, Molinero. Me alegro, un placer, la verdad, un placer por mi parte y muy a gusto. Creo que llevamos hora y 43 minutos. Eso es. Sí, ha Pues sido
Un partido con Pues la descuento. verdad que sí, sí, sí. Lo bueno que mira, tengo las niñas están durmiendo, que las tengo ya tranquilas, así que en ese sentido, pues mira, sin problema. Sí, sí, sí. Porque si no hubiera tenido un problema. No, no, claro, por lo mismo elegimos nosotros estas horas también, para estar un poco Claro, ahí con la gente en tie- silencio. Pero nada, bueno, nada. nada, te lanzo la última de todas, ¿vale? Que es el futbolista al que reto venir al siguiente programa del Bigote Abadía es. Jorge Molina. Ah, mira, qué bueno, qué bueno. Joder, ese sí que tiene historias para contar, ¿eh? Uy, ¿cuántos años Muchas. habrá tirado de profesional? ¿Molina? Pues Molina es fácil 20, bueno, no, más de 25 años. No lo sé exactamente ahora, pero Pero se, se, es muy, se retiró hace poquito, muy, yo creo que cerca de los 40, sí, sí. muy bueno, muy Sí, bueno. sí, Creo que es un muy buen invitado para vuestro sí, sí, programa. la verdad que sí. Por lo menos suena muy, muy bien. Suena muy, muy bien. Así que nada, ahí te pediremos un poquito de ayuda para llegar a él, Molinero. Nada, sin problema. Y nada, lo dicho que te he comentado, vamos, que la verdad que ha sido un auténtico placer, una auténtica pasada de entrevista, que nos lo hemos pasado muy bien, que hemos recordado mucho, aprendido mucho, que era el objetivo, y que nada, para lo que necesites, aquí está el Bigote de Abadía. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias a los tres. Perfecto, pues muchas gracias y seguro que nos volvemos a ver en algún otro momento. Perfecto. Un saludo. Gracias, Hasta la Francisco. siguiente, chao, chao. Adiós, buenas noches, chao. Adiós. Chao.